11 personas vinculadas a la organización denominada Resistencia Mapuche Lafkenche, entre ellos 2 carabineros, fueron detenidos en un operativo de la PDI junto con la Armada. Son un ex jefe de la CIP de Curanilahue y un cabo activo de carabineros acusados de facilitar información al resto de los detenidos para cometer delitos. Son ataques cometidos en noviembre de 2021, febrero y abril de 2022 en Curanilahue, provincia de Arauco, en la región del Biobío, uno de los lugares donde este jueves, después de 2 años de investigaciones, la policía logró la captura de 11 sujetos relacionados con esos atentados. Quema de camiones acá en la Villa Los Ríos, maquinaria, camiones ardiendo en fuego. Encapuchados encañonaron a mi chofer con fusiles, se atravesaron con camioneta. Lo hicieron bajarse y después movieron el camión tratando de atravesar el camino completo y lo quemaron. También pasó en Cañete y Los Álamos. Panfletos reivindicaban los hechos a nombre de la Resistencia Mapuche Lafkenche, pero fueron los casquillos que dejaron tras los disparos y la caligrafía de los carteles los que finalmente, y después de 2 años, lograron revelar el nexo de estos delincuentes que hoy están detenidos con esa organización criminal. No se trata de la cúpula de la Resistencia Mapuche Lafkenche, se trata de personas que en cooperación con sujetos pertenecientes a la Resistencia Mapuche Lafkenche cometieron este hecho ocurrido en el sector Los Ríos, Curanilahue. Un brazo operativo de Resistencia Mapuche Lafkenche, íntimamente ligada a la comisión de distintos delitos, tales como robo de vehículos, homicidio frustrado y atentado incendiario. Son estructuras asimétricas. Por lo tanto, hay distintos tipos de liderazgo, de distintos tipos de ideología, y eso se va condicionando según el delito que se va a cometer. Policía de Investigaciones y la Armada desplegaron funcionarios en Los Álamos, Cañete y Curanilahue, donde lograron el duro golpe a un grupo vinculado a la Resistencia Mapuche Lafkenche. En La Moneda destacaban la importancia de lo logrado. Director, felicitarlo. En primer lugar, una investigación que parte a finales del año 2021, que hoy día ha permitido detener 11 personas que son integrantes de una de las organizaciones criminales que operan en la macrozona sur. De esos 11, 2 carabineros, 1 en servicio y otro en retiro. Este último nada más y nada menos quien fuera jefe en Curanilahue de la llamada CIP, unidad especializada y dedicada a indagar organizaciones criminales, como la descubierta este jueves. La participación en primer término de los funcionarios policiales dice con una función cooperadora para la perpetración de simples delitos, con el objetivo de evitar la acción policial. Esto era un hecho conocido por Carabineros de Chile, los antecedentes se pusieron a disposición del Ministerio Público y obviamente esa información se mantuvo en reserva. No hablamos de un carabinero, derechamente, insisto, derechamente estamos hablando de un delincuente que compartió información, que incluso pudo poner en riesgo la vida de nuestros carabineros y de la propia comunidad. Todos los imputados fueron formalizados por diversos delitos durante la tarde de este jueves. Y esto significa una sola cosa: la provincia de Arauco hoy día está un poco más segura y el trabajo del gobierno va a seguir siendo en la misma dirección, garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos en todos los territorios del país. Armas incautadas, 11 detenidos, 2 de ellos alguna vez encargados de perseguir a los criminales que perpetraron atentados como estos. Es el saldo de esta operación que este jueves golpeó a la Resistencia Mapuche Lafkenche en la macrozona sur. Veamos cuál era el rol que cumplían los uniformados que fueron detenidos. Luis Berna Toledo había sido jefe de la CIP, la sección de investigaciones policiales en Curanilahue. Según la investigación, este funcionario habría prestado labores de inteligencia para que se concretaran robos, incluso habría vendido un arma a uno de los integrantes de la Resistencia Mapuche. Y en el otro caso se trata de un funcionario activo de Carabineros, el cabo Darwin Carrillo Rodríguez. Él estaba siendo investigado en la institución por alertas de traspaso de información, precisamente a este grupo, la Resistencia Mapuche Lafkenche. Según la investigación, este suboficial habría entregado información privilegiada para que pudieran realizar robos de madera, dando aviso de los puntos donde la policía iba a realizar controles.